Estamos de vuelta y ya tenemos a nuestro próximo invitado, exministro de Hacienda, Andrés Velasco. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, al revés. Estás viviendo en Inglaterra, estás en labor académica y mientras tanto están llegando una serie de mensajes ominosos respecto de las posibilidades económicas en buena parte del mundo, pero particularmente lo que afecta a Chile. La primera pregunta que quiero hacer es esa. ¿Qué tanto de las cosas, los temores, las situaciones nuevas que tienen que ver desde el cambio climático, con las guerras en Europa, con las fragmentaciones en materia política que tienen muchos países, pueden generar una situación que no se ha vivido todavía en los últimos tiempos en Chile? Partamos por el mundo. Yo anotaría, este es un muy mal momento para el planeta Tierra. Desde las grandes crisis que vienen hace tiempo, de las cuales el calentamiento global es la más terrible, añadámosle la primera guerra convencional con tanques que cruzan una frontera en el continente europeo desde 1945. Ucrania está a 2 horas de Londres, en avión, está a la misma distancia que Santiago de Arica. O sea, en Europa se siente una guerra no tan lejos. Tercero, yo estuve hace poco en un foro en que uno de mis copanelistas dijo: el año 2021 será recordado como el año en que el presidente de Rusia, el presidente de China y el presidente de los Estados Unidos trataron de quedarse en el cargo para siempre. No es poca cosa, ¿no es cierto? O sea, el deterioro de la política, el retorno al autoritarismo en algunos países como Rusia, la esperanza totalmente vana de que hubiese una apertura en China, un retroceso político en China, esa es la tercera clave que marca el mundo. Y lo cuarto, que en Chile nos toca muy directamente porque hemos vivido lo mismo, es el deterioro de la calidad de la política, incluso en las democracias. Yo llevo 3 años y medio en Inglaterra y ya perdí la cuenta de cuántos primeros ministros me han tocado. Hubo 5 ministros de Hacienda en un plazo levemente superior a un año. Hubo una primera ministra que duró 47 días, más que una lechuga, o menos que una lechuga, decía un diario, ¿no es cierto? Y por lo tanto, incluso a las democracias más avanzadas como Gran Bretaña le está costando tomar decisiones más allá de la chimuchina política del día a día. Y eso, no me quiero extender, significa que la economía mundial enfrenta este año y el próximo un año difícil, muy difícil, en que la inflación todavía no termina, en que el apretón financiero y fiscal hace que la economía anda más lenta, en que nadie sabe exactamente si el estallido bélico en Rusia se podría repetir en clave distinta, pero aún más preocupante en Taiwán y en China. Raya para la suma, muy difícil. Con la misma excusa, digamos. Con la misma excusa, por supuesto. Hay que reconstruir la patria, en fin. La verdad que el clima entre Occidente y China en el último año se deterioró de un modo que es gigantesco. ¿Cómo está viendo usted, habiendo sido ministro de Hacienda, el manejo económico de la autoridad chilena, en particular del ministro Marcel, con toda esta situación económica tan desafiante en el exterior y también interior? Yo creo que la ministra Tobá dijo algo que yo querría subrayar. Los déficits fiscales son correctos en crisis, pero hay que eliminarlos o reducirlos en la post-crisis. Muchos países de América Latina no han hecho eso, pusieron la pata en el acelerador durante la pandemia y todavía tienen el pie ahí mismo. Chile no es uno de esos países. Y eso, viniendo de un gobierno de izquierda, probablemente el gobierno más de izquierda que Chile ha tenido en 30 años, a mí me parece muy destacable. Este es un país con una política fiscal seria. Y la pega principal, no la única, del ministro de Hacienda, es hacer una política fiscal. ¿Y el resto del rol del ministro Marcel? ¿Cómo lo evalúa usted, que es profesor? ¿Qué nota le pondría del 1 al 7 al ministro Marcel? Un principio básico de los ministros de Hacienda es que nunca personalizan los comentarios respecto a sus sucesores. Yo siempre esperé que quienes vinieron antes de mí en la pega no lo hicieran. Y casi todos pero lo han criticado también usted como ministro de Hacienda. Sí. Yo creo que esa norma ya no aplica. Pero mira, más que decir si la persona hizo A, B o C, y aprovecho de... Su gestión. Déjame, reitero lo que he dicho más de alguna vez y lo dije cuando fue nombrado. Mario Marcel es un servidor público de excelencia, de primera. Y lo digo porque lo conocí en el Ministerio de Hacienda. Los dos nos formamos ahí como jóvenes asesores de Foxley por allá hace tantos años que no me acuerdo. Así es que no es lo que ella le dio en el diario, es una persona seria. Pero déjame un segundito porque la Paula me preguntaba, bueno, gestión. Yo creo que la gestión del ministro, más allá de la política fiscal, que es absolutamente clave y capital,
se va a jugar en estas dos reformas acerca de las cuales me imagino que ustedes me van a preguntar, la tributaria y la pensión. Y cómo un comentario general de las dos reformas, digamos que son muy importantes y que, tal como dijo la ministra Toá, es muy importante, imprescindible que puedan pasarlas en este gobierno el presidente Boric. Así es. Primero, ¿son necesarias? Sí, son muy necesarias, indispensables. Hay momentos y momentos para subir los impuestos, pero en una situación en la cual la deuda pública de Chile subió mucho y los déficits fiscales ha costado controlarlos y hay mayor necesidad de mejorar la cantidad y la calidad de servicios públicos, por supuesto que como la plata no crece en los árboles, el Estado va a necesitar más recursos. Y en términos de pensiones lo mismo. Yo no creo que en Chile o en ninguna parte del mundo se haga una reforma que lo arregle todo. Yo tuve el honor de hacer una reforma en el año 2008 que resolvió una parte importante del problema, pero que por el diseño de la reforma, no es que se nos haya olvidado, ¿no es cierto? Porque uno no puede pretender hacerlo todo de una vez, dejó temas pendientes. Es evidente que en Chile hay una generación, que es más o menos la gente de mi edad hacia adelante, que se va a empezar a jubilar en los próximos 5, 10, 15 años y se va a encontrar que tiene ahorros insuficientes. Y respecto a esa realidad, el mundo político y los ciudadanos no podemos mirar para el techo. O sea, en términos de la necesidad y del diseño grueso, me parece que las reformas están bien aspectadas. ¿Y son razonables? O sea, por supuesto que van a tener modificaciones, pero ¿le parece razonable o le parece catastrófico? Se lo pregunto porque el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que esto podía ser un Transantiago, la reforma de pensiones. No lo creo para nada. A ver, no quiero ponerle un calificativo a una reforma que es infinita y por lo tanto hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos. Voy a partir por lo más controvertido. ¿El 6%? No, lo más controvertido es el así llamado fin a las AFP. Yo creo que la idea de separar las funciones de las AFP en las cuentas, el manejo del papeleo, por un lado, y la administración de fondos, por otro, es una gran idea. Usted la ha propuesto. Tanto es así que yo la propuse el año 2013. Entonces me da risa cuando hay gente hoy día que dice, no es que yo quiera reivindicar esto, somos muchos los que hemos dicho lo mismo. El punto es que no es una idea radical, es una idea que gente de todos los colores políticos ha propuesto por una razón muy sencilla. Primero, porque hay precedentes en otras partes del mundo, por ejemplo Suecia, en que esto está separado. Pero segundo, porque si tú quieres que haya más competencia, tienes que bajar, perdón, la jerga economista, los costos fijos. Y los costos fijos no son la administración del fondo, es el manejo de las cuentas, las sucursales, etcétera. Y por lo tanto, separarlo es bueno desde el punto de vista político, porque no nos hagamos los locos, hay un problema de legitimidad en las AFP, pero también es bueno desde el punto de vista técnico de eficiencia. ¿Pero en la parte operativa está bien que eso sea administrado solamente por el Estado? Porque dicen es un monopolio estatal, va a quedar como un monopolio estatal esa parte y no va a haber competencia allí. A ver, de partida, eso no es una actividad comercial, por lo tanto el calificativo de monopolio no sé si calza. Hay países, reitero el ejemplo sueco, en que es el Estado el que lo hace. Estamos hablando de manejar cuentas, no estamos hablando de prestar otro servicio. Podría ser también, y esta va a ser una de las cosas, me imagino que se va a discutir en el Congreso, que el Estado diga, como lo hace, por ejemplo, con el seguro de cesantía, que hay partes que se licitan. El gobierno dice, es mi derecho administrarlo, pero nada me impide que yo diga, mire, voy a hacer una licitación y para el manejo de cuentas, para los sistemas computacionales, para la entrega de cartolas, no tiene por qué hacerlo un empleado público, lo puede hacer una empresa que el Estado haya elegido mediante una licitación transparente y competitiva. ¿Por qué no? Andrés, y en ese sentido hoy día Vittorio Corvo decía, ¿para qué modificar algo que está funcionando bien si sabemos los problemas que tiene el Estado? Dentro de esa discusión, ¿sería razonable discutir este punto o ya debería ser un tema zanjado y deberíamos entrar al fondo de la reforma? Mira, yo creo que en la vida no hay nada zanjado, no hay verdades absolutas, pero a mí por lo menos me hace bastante sentido. Y no soy el único, digamos, he escuchado gente de todos los colores políticos. Y además yo creo que esto, mira, voy a ser bien honesto, es rara la vez que tú tienes un instrumento que resuelve un problema político y un problema económico al mismo tiempo. La gente no quiere a las AFP. Yo he sido candidato 2 veces, he perdido 2 elecciones, he conversado con mucha gente en la calle y por lo tanto hay un problema de legitimidad. Eso no podemos esconderlo ni deberíamos esconderlo. Por otro lado, reitero, me parece que hay un argumento bueno desde el punto de vista de la eficiencia. Entonces, si un instrumento resuelve 2 problemas, yo sugeriría que este es un punto respecto al cual deberíamos poder concordar y avanzar. ¿Cuánto daño le hicieron a la previsión de los chilenos los retiros previsionales? Gigantesco.
y a la credibilidad del sistema político, a la sensatez con la cual tomamos decisiones, a muchas cosas. Le hicieron mucho daño, fue una muy mala decisión. ¿Y cuánto debiera ser porque ya entrando al fondo de la reforma previsional, en el fondo la discusión está entre los porcentajes de aumento de la cotización? Primero, ¿esto es un impuesto al trabajo o no es un impuesto al trabajo? Y lo segundo, ¿cómo debiera repartirse esos porcentajes a tu juicio? Mira, yo sugeriría hacer la discusión al revés, porque esos son instrumentos. Partamos con cuál es el problema. El problema es, por falencias de distinto tipo, algunas del régimen previsional, pero muchas otras del mercado del trabajo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no cotiza regularmente. Ese es el problema de fondo. En promedio, las chilenas y los chilenos nos estamos jubilando con 20 años de cotización, habiendo trabajado 40, más o menos entre los 20 y algo y los 60 y algo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no hay que tener un doctorado en física nuclear para entender que con 20 años de cotizaciones, cuando además la gente va a estar jubilada 20 años o más, porque la longevidad cada día va en aumento, esa plata no alcanza. Eso hay que resolverlo en dos dimensiones temporales. La primera, en largo plazo, tiene que haber más cotización y por eso pasar del 10 al 16 o al 15 o al 17 donaría una guerra santa, pero esos son más o menos los órdenes de magnitud. Segundo problema, es más de corto plazo, la generación que ya se empezó a jubilar y que cotizó 10 años, 12 años, 8 años, 15 años, va a llegar y se va a encontrar con que su pensión es la quinta parte, la cuarta parte, en el mejor de los casos, de su último sueldo. Y eso no quiero politizarlo porque es muy fácil decir, esa es culpa de las AFP, es culpa de un montón de factores. Tiene que ver con cambios en la tasa de interés, cambios demográficos, un mercado laboral que funciona mal, en fin, pero ese problema existe. Por lo tanto, ¿quién va a pagar esa cuenta? Como sociedad no creo que dejemos que una generación entera tenga pensiones que van a ser a todas luces insuficientes. La pregunta es quién paga esa cuenta. Hay dos alternativas, o sea, las vamos a pagar entre todos. Una alternativa es tú usas los impuestos generales de la nación, otra alternativa es tú usas cotizaciones. Ambas tienen ventajas y desventajas. Yo de nuevo le bajaría un poco el volumen a la discusión, porque no significa que los que están por una opción sean buenos y santos y los otros sean unos demonios. Me parece que ambas tienen ventajas y desventajas. Es cierto, por un lado, que si tú no grabas algo que esté vinculado al empleo, probablemente hay menos espacio para que este régimen desincentive el empleo. Pero por otro lado, los otros impuestos también tienen distorsiones, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo no le cargaría ni la mano a uno ni la mano al otro. Pero insisto, el problema es de instrumentos secundarios. Pongámonos de acuerdo en la realidad. La realidad es, hay que pagar la cuenta de algún modo y entre todos tenemos que pagarla. Y paguémosla de un modo que sea lo menos distorsionante de la economía posible, que haya la menor cantidad de desincentivos a trabajar, por ejemplo, y también sea justa, ¿no es cierto? Una preocupación es que a veces, como los que cotizan no son necesariamente los más ricos, por el tope, ustedes podrían no ser lo más progresivo, hacerlo exclusivamente Andrés, vía cotización. Nos queda poquito tiempo, entonces quiero pasar por otros temas para que no se nos vaya el tiempo de la entrevista. Usted estuvo por el rechazo en el plebiscito de salida y decía lo siguiente: en menos de un año, si ganaba el rechazo, por cierto, que es lo que ocurrió, podríamos tener la constitución que Chile merece. Han pasado 3 meses y todavía ni siquiera tenemos un acuerdo sobre cómo seguimos para adelante. ¿Está defraudado de lo que ha hecho el sistema político después del triunfo del rechazo? Para nada. Primero, ¿creo yo que va a haber una constitución? Lo sigo creyendo. ¿Creo yo que Chile necesita una nueva constitución? Lo sigo creyendo. Me gustaría que se hubieran puesto de acuerdo los 15 días, por supuesto. Pero la verdad es que cuando Alemania el año pasado tuvo elecciones y se armó la coalición de socialdemócratas con verdes, con liberales, se demoraron 3 meses en negociar solamente la constitución de un gobierno, no la constitución de un sistema político. Por lo tanto, yo partiría quitándole el dramatismo, que son 3 meses. Obviamente, a todos los que estamos en esta mesa, nos gustaría que se pusieran de acuerdo antes de fin de año para que el proceso pueda seguir adelante. No quiero argumentar que esto se va a dilatar, pero que se hayan demorado 3 meses me parece que es parte de la política. ¿Con qué fórmula estaría de acuerdo usted? ¿Con una convención, o cuál sea el nombre, probablemente no se va a llamar convención, 100% electa o mixta, donde el Congreso designe parte de sus integrantes? Yo firmé una carta, una propuesta ya hace 1 mes y medio, 2 meses,
que la firmaron todos los integrantes de este grupo con quienes trabajamos durante la campaña, que se llama Una que nos una. También la firmó lo que hoy entonces no lo eran, era el liderazgo del Partido Demócratas, más un montón de independientes, que dice lo siguiente: una convención enteramente elegida con 60 integrantes. Y este punto, lo añado porque es importante, la mitad elegida en distritos uninominales pequeños, para que haya una conexión entre elector y elegido, y la otra mitad elegida en listas nacionales. ¿Y por qué subrayo eso? Porque las listas nacionales puede ser un mecanismo para que los partidos pongan a sus expertos. Claro. Y por lo tanto podría ser una fórmula, me parece a mí, que concilia las dos cosas que la ciudadanía quiere. Pero el punto intermedio que propuso Alfredo Jonean, siguiendo ese mismo espíritu, es que se elijan, porque empezar a hacer redistritaje ahora y cambio del sistema electoral puede ser bien complejo, porque sabemos lo que significa eso. Por eso te digo, tú haces para la segunda patita una lista nacional. Pero para la primera patita, ¿no bastaría hacer una elección como se hace en el Senado? Mira, si lo que prima es el tiempo, podría ser así, pero yo tampoco creo que sea tan difícil hacer distritos chicos. De hecho, tú podrías usar los distritos que teníamos hasta hace 5 años atrás, que eran los del binominal, los podrías hacer uninominales, por ejemplo. Claro. O podrías sencillamente sumar comunas. No requiere de nuevo 6 meses de negociación. Andrés. Pero déjame solamente una cosita. De nuevo, yo quiero, me parece importante para que esta cosa llegue a buen puerto, quitarle los adjetivos a esta discusión. Porque ninguno de estos sistemas es únicamente bueno, casto y puro. De hecho, estuve revisando antecedentes del fin de semana. Hay constituciones súper progresistas, de las cuales me imagino que varios de nosotros estaríamos orgullosos, como la de España, como la de Sudáfrica, que no fueron hechos por órganos elegidos, fueron hechos por el Congreso o por delegados elegidos por el Congreso. Y por lo tanto, yo creo que los distintos grupos están en su derecho a proponer distintas fórmulas, y de hecho los chilenos hoy día dijeron, si uno le crea la encuesta Academ, y parecería que son más o menos consistentes con otras encuestas, que 59% quieren un órgano mixto. Entonces, primera idea, aquí no hay verdades absolutas, no hay cosas que sean ni buenas, ni malas, ni puras e impuras. Mi preferencia personal es la que recién mencioné, 60, 30 y 30, y eso genera una vía para tener expertos elegidos. Claro. Elegidos, eso. Yo lo que le quería preguntar, Andrés, es, usted fue bien crítico del gobierno de la presidenta Bachelet II, porque el primer gobierno fue parte como ministro de Hacienda, y de hecho usted dijo en una columna muy citada que se llamó El Columpio, que el proceso constituyente que anunció la presidenta es la guinda de la torta de una serie de reformas deficientes en lo político, ¿ya? Usted ha remirado, digamos, ese juicio de valor que tuvo usted, porque claramente a la luz del estallido social, en lo que estamos ahora, la presidenta tenía razón en que era importante tener una nueva constitución. No era una guinda de la torta de malas políticas. Yo creo que hoy es importante una nueva constitución porque nuestra constitución carece de legitimidad. Y por lo tanto, cuando ha pasado todo lo que ha pasado en Chile, sería meter la cabeza en la arena, ignorar el déficit de legitimidad que tiene la Constitución y el sistema político. Otra cosa es sostener que todo modo de escribir una Constitución sea el ideal. Como se propuso entonces, a mí no me parecía el mejor. Pero lo más importante, yo creo que, y me voy a poner aquí el sombrero de académico, me saco el sombrero de analista político por un segundo. Yo creo que los juicios demasiado tajantes acerca de qué gatilló el estallido social, y si era o no era la Constitución, como dijo Chu Enlai respecto a la Revolución Francesa, yo creo que todavía no tenemos suficiente. Dijo, solamente han pasado 200 años, yo no puedo emitir un juicio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Yo, mira, una de las cosas que he hecho en Inglaterra y he aprendido mucho, así que perdón si me extiendo por 30 segundos, he ido a muchos seminarios, encuentros, conferencias acerca de los estallidos sociales. En el año que lo hubo en Chile y en el año siguiente hubo 40 en el mundo. Lo hubo en Irán, en Hong Kong, en Francia, en Bolivia, en Colombia, en Chile y en Brasil. Por lo tanto, primero, cuando algo pasa en muchos lugares, atribuirle causas únicas a lo que pasó en Chile es probablemente errado. Sí, Andrés. Entonces, tú estabas sugiriendo, Paula, una lógica argumental que yo no comparto. ¿Cómo la causa del estallido social era la falta de una nueva constitución? No, yo no dije que era la causa, digo, a la luz de que después del estallido social salimos de ahí a través de la vía institucional con un acuerdo para una nueva constitución. Y se lo pregunto también porque Chile Vamos, que votó por el rechazo igual que usted, han dicho en reiteradas ocasiones que plebiscitarían mañana la constitución de la presidenta Bachelet a pesar de que la guardaron en un cajón. O sea, esto que fue tan mal visto
la verdad es que las mismas personas del rechazo estarían muy contentas hoy día de que eso fuera lo que se plebiscitara. Respecto del contenido, yo no me estaba pronunciando porque esa columna fue varios meses antes, por lo tanto no, esa no es mi responsabilidad. Pero yo dije en otra columna que el acuerdo del 15 de noviembre me pareció un acto de genialidad política. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un país en llamas y buscas una solución política, institucional y conversada, eso habla muy bien de nuestra vilipendiada clase política. Y voy a añadir que escuchando a la ministra Toá, yo hago harto trabajo en distintos países de América Latina, me sentí orgulloso como chileno de tener una ministra tan capaz. Una pregunta como académico. Déjame hacerte una pregunta que me lleva a algo que ya habías dicho antes y que tiene que ver con la vinculación entre lo que podríamos denominar técnico en el gobierno, economía, por ejemplo, y político. Se vio perfectamente eso en el asunto del 10% del retiro de las AFP. El gobierno tuvo que ceder en un momento dado, el gobierno del presidente Piñera en esa época, ceder en eso. Muchos de sus representantes en el Parlamento votaron a favor de aquello. Y después todos critican y todos encuentran que fue una cosa espantosa y que mortificó. Pero la relación entre política y economía ahora, donde estamos en la situación en la que estamos, que tú la describiste mundialmente, pero que la tenemos que asentar acá. ¿Cuánto tiene que poner un gobierno para que la economía, dé un impulso o sirva a las personas? ¿Y cuánto tiene que, para hacer la contraparte, cuánto tiene que la economía ser funcional a las ideas que tiene quien está gobernando el país? Yo no creo que la política esté condenada a ser la política que nos llevó a la estupidez colosal de los retiros. La política puede ser buena o puede ser mala. Yo creo que este país tuvo una mejor política, que no fue perfecta, pero que ciertamente fue mejor que la de nuestros vecinos. Esa política ha venido puesta abajo en la rodada y hay que mejorarla. Porque si vamos a gobernar como se desgobernó en el caso de los retiros, es cosa de apagar la luz. Siempre, Fernando, siempre que está en el gobierno y en el Parlamento está sometido a presiones. Sí. Y le toca vivir crisis. A mí me tocó la crisis financiera internacional, que vaya que fue grande. Y evidentemente uno siempre puede elegir el camino fácil de hacer lo que tú sabes que en los próximos 3 días te va a redundar en las encuestas. Pero eso rara vez es lo correcto. Y la gente de izquierda, de centro o de derecha se distingue por saber si hacer lo correcto o hacer lo fácil. Yo creo que Mario Marcel está haciendo lo correcto, que no es lo fácil. No es lo fácil. Y me parece que el Parlamento, gente de todos los partidos políticos, en el caso de los retiros, hicieron lo fácil a sabiendas de que no era lo correcto. Y eso es malo, eso es condenable, eso no hay que dejarlo pasar. ¿Cuál era la alternativa que se podría haber hecho para tratar de enfrentar el problema que había en ese momento? Muy fácil. A ver. Los mismos parlamentarios que usaron una triquiñuela para doblegar la iniciativa exclusiva de gasto del Ejecutivo y lo forzaron a presentar indicaciones, en fin, podrían haber dicho, mire, ¿sabe qué más? Nosotros vamos a presentar una indicación en que exigimos que el gobierno, el IFE lo haga más grande, no se llamaba IFE entonces. Había plata, porque el Estado de Chile tenía 25% del PIB en deuda, a diferencia de Brasil que tenía 80%, y por lo tanto el espacio estaba. Voy a hacer una cosa bien política. Lo más progresista que se podría haber hecho en ese momento era usar los recursos del Estado y no los recursos de las personas. Y que la izquierda tomara como bandera usar el recurso de las personas y no el recurso del Estado, es una cosa surrealista. Andrés. Entonces, Daniel me hace otra pregunta, pero ¿qué algo pendiente con la Paula? ¿Ustedes me permitirían 10 segundos? Yo creo, Paula, que se ha instalado por ahí la sensación de que mucha gente que estuvo por el rechazo ha arrastrado las patas en los últimos 3 meses. Yo creo que es todo lo contrario. Absoluta y totalmente todo lo contrario. ¿Chile Vamos no ha arrastrado los pies? La primera, mira, yo no soy de Chile Vamos, no vengo a defender a Chile Vamos. ¿Y no está alineado con Chile Vamos como dijo hoy día Barken que estaba alineado? Espérate, yo no sé qué dijo Barken, pero la primera propuesta por escrito, para elegir enteramente a la convención la puso sobre la mesa Chile Vamos. Mucho antes que el gobierno. Pero ahora no quieren esa propuesta, por ahora se sacó de la mesa. Oye, en todas las negociaciones las cosas van y las cosas vienen, ¿no es cierto? Pero decir que hay gente que no está honrando su palabra, me parece que crispa innecesariamente los ánimos. Lo que ¿Cuál fue el factor fundamental de por qué perdió la prueba? Porque la Constitución era mala. El texto era... ¿Qué era lo más malo que tenía?
el corazón de una constitución, o la sala de máquinas, como se le decía en ese entonces, es el sistema político. Y el sistema político estaba mal pensado, mal diseñado y habría sido totalmente disfuncional. Andrés. Eso sumado a un montón de otras cosas. Usted hablaba en muy buenos términos del ministro de Hacienda y de la ministra del Interior. ¿También tiene la misma buena evaluación del presidente en su gestión o no es la misma? Yo no voté por el presidente, tampoco voté por José Antonio Kast, no voté por ninguno de los dos. ¿Le parecían igualmente malas ambas opciones? Entonces, ninguno de los dos me parecía aconsejable y no voté. Primera vez en mi vida que no lo he hecho. Y no es primera vez que lo digo, así que esto no es ninguna noticia. Pero voy a decir aquí con toda claridad que siento que el presidente ha crecido en el cargo. Hay primeros mandatarios que se achican en el cargo y otros que crecen en el cargo. Me parece importante que haya entendido que su primer gabinete no daba el ancho y que había que traer profesionales de la política. Y lo digo con admiración, no lo digo con desdén, porque la política es una profesión, y hay profesionales serios, capaces. Carolina Toa lo es. La Mario ministra Marcel anterior, no es. Siches, ¿no? No, es una gran profesional, pero no tenía experiencia política. Una persona, no me cabe ninguna duda, muy capaz. Pero yo vi a los ministros del Interior operar, iba a La Moneda yo día por medio, lo hice a lo largo de 4 años y vi la cantidad de crisis que requieren una experiencia previa. Que requieren un conocimiento del sistema, que requieren contactos políticos, y tú requieres personas que sepan hacer esa pega. Si yo voy a ir al dentista a que me saquen una muela, la primera pregunta que yo voy a hacer es, ¿el dentista habrá sacado muelas antes? ¿Cuántas muelas ha sacado? ¿No es Andrés, cierto? estamos en el tiempo. ¿Tú estabas disponible para ir al BID? Mi país no me nominó, por lo tanto... ¿Pero estabas disponible o no? Mira, el que te diga que no estaba, al menos conceptualmente, interesado en un cargo de esa magnitud estaría mintiendo. Por supuesto que lo pensé, pero lo primero que me dijeron es la nominación de su país es vital y yo no la tuve. ¿Y tenía buenas probabilidades de ganar si hubiera sido el candidato? Yo creo que era posible dar la pelea, no me atrevería a asegurar que habría ganado, pero creo que hay que pensar que históricamente un país grande como Estados Unidos ha sido renuente a darle la presidencia del BID a otro país grande como Brasil, y por lo tanto muchas veces se han buscado terceros países. Usted sí tenía el apoyo de Estados Unidos. Mira, no quiero afirmarlo así, pero porque los apoyos se dan cuando un país vota, pero yo hablé con mucha gente en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y vi un buen año. ¿Lo defraudó que el gobierno de Chile Sí. no lo apoyara, siendo una buena opción? Defraudar no es la palabra correcta, Daniel, porque creo que se nominó una persona que tenía las capacidades y esa candidatura no. ¿Le pasaron la cuenta por no haber apoyado a la prueba, por haber estado por el rechazo? No me sorprendería que algo de eso haya primado, qué duda cabe. Andrés, ¿tienes pensado volver a la política? Con dificultad sé lo que voy a hacer la semana siguiente, Fernando. No. A ver, yo estoy donde estoy feliz en lo que estoy haciendo. He dejado de participar en lo público en Chile, por supuesto que no, de otro modo no estaría aquí, estaría en la playa. Y les agradezco mucho que me hayan invitado. Bueno, muchas gracias por haber estado acá con nosotros una vez. Gracias a ustedes. Buenas Buenas noches. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el minuto de